Seguimos con Latina Tech, con Mauro Berchi, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bueno, y acá esta segunda emisión. Hola, gracias por estar del otro lado y conectarte con Latinísima para disfrutar esta media hora de tecnología en Latina Tech. De nuevo, muy agradecido con esta casa. Sabés que nos podés ver. Repito esto porque obviamente yo sé lo que pasa después. Todos vemos on demand, todos hacemos recortes, vamos a redes sociales y de pronto hay gente que se va sumando y quiere saber cómo ver el programa. Así que te lo cuento rápidamente. Sabés que podés ver el programa en la aplicación Latinísima, Latinísima Radio. Luego tenés Latinísima Net, que es el website. Lo podés ver por el streaming de audio, Euphoria Music. Lo podés ver en The Roku Channel, está Latinísima también. Amazon Fire TV, vas a encontrar Latinísima. TVXK Oficial, vas a poder ver este programa. Muy contentos de poder hacer una propuesta en la cual conversamos sobre tecnología. Lo hacemos en español, lo hacemos para toda la comunidad latina en América del Norte y por supuesto en todo el mundo, que puede ver en toda esta variedad de plataformas y canales esta propuesta diferente en la cual conversamos, decía, sobre tecnología, pero entendiendo a la tecnología desde su lugar de transformación de la sociedad y del ser humano. No para festejar la salida de un nuevo dispositivo, un gadget, algún aparatito que, por supuesto, si te gusta, bienvenido, etc. Tampoco para demonizarla. Clarísimo está que la comunidad latina no solo aporta mucho en materia de tecnología, sino que además, por otra parte, le puede sacar mucho el jugo en el ámbito laboral, estudiando, entreteniéndonos, criando a nuestros hijos. La tecnología está atravesando nuestras vidas y está, sin ningún lugar a dudas, transformando la sociedad. Entonces, Latina Tech viene a conectarte con el mundo de la tecnología para que podamos atar todos estos puntos. En la emisión del programa pasado teníamos a Gavin Wood. Les conté, viajé a Bali, invitado por Polkadot Blockchain Academy, la división educativa de Polkadot. ¿Qué es Polkadot? El programa pasado omití una referencia que creo que es clave, al menos para quienes tenemos la gracia, la suerte de vivir en Miami. Polkadot es el sponsor del Inter de Miami, el club donde juega ni más ni menos que Lionel Messi, el club que está revolucionando el fútbol de América. Entonces, Polkadot es el sponsor, es la marca que figura en el pecho de la camiseta, les decimos nosotros los argentinos, pero puede ser del jersey o de la franela o como le digas. Pero resulta que Polkadot comprendió que para que su tecnología fuera más aceptada, más utilizada, bueno, podía hacer una campaña de posicionamiento de marca de ese nivel. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas porque Polkadot es la última creación de este señor, doctor en computación, Gavin Wood, un tecnólogo que suena a filósofo, como les decía, y que nunca había dado una entrevista a un periodista de habla hispana. Nunca había dado una entrevista a un medio que no fuera del ámbito de las criptomonedas, que es lo que básicamente concentra el mundo del blockchain. Y él, que es el creador del código de Ethereum, la cripto número 2 del mundo, y luego de muchas otras plataformas y códigos vinculados con blockchain, de descentralización de la información, se dispuso a hablar conmigo en Indonesia, en el marco de este summit, de esta gran conferencia en la cual unos 100 programadores y tecnólogos de todo el mundo y otros 60 líderes no técnicos, pero interesados por blockchain, nos reunimos allí, yo en mi calidad de periodista, de divulgador de la tecnología. Les quiero hacer un paréntesis sobre Indonesia. ¿Por qué fue allí? Porque el gobierno de Indonesia es el primer gobierno en el mundo que toma la decisión abierta y la comunica de migrar todo su sistema de gestión de la información pública a blockchain, para lo cual creó su propia blockchain que es Mandala Chain. Como les contaba en el programa pasado, blockchain no deja de ser un sistema descentralizado de almacenamiento de la información. Al usuario final
no necesariamente le interesa tanto cómo es que la tecnología detrás de la interfaz que tenemos se desarrolla. Quiero decir, nosotros queremos simplificarnos la vida, utilizamos la tecnología porque nos da beneficios, nos hace la vida más fácil o más divertida. Entonces tenemos nuestras aplicaciones en nuestro teléfono, en la computadora, vivimos interconectados en nuestro reloj. Lo cierto es que el nuevo paradigma, así lo plantea Gavin Wood, tiene que ver con entender que hasta ahora todo el magnífico desarrollo que hemos visto, incluyendo a la inteligencia artificial, y yo sé que están esperando hablar de inteligencia artificial y lo vamos a hacer, todo eso ha corrido sobre servidores que centralizan la información. Les voy a dar un ejemplo fácil y simple para entender esto e ir a un nuevo tramo de la entrevista con el Dr. Wood en Indonesia. Pero cuando hablamos con nuestro asistente de IA, Copilot, ChatGPT, el nuevo de Google, se me fue el nombre, hay miles, con Alexa, ok, todos esos aprenden y pueden aprender lo que se conoce como Machine Learning porque les damos datos. Más hablamos con ellos, más les escribimos, más los utilizamos para trabajar diariamente, para hacer lo que sea, diseñar, para lo que es escribir textos. Aprenden. Y aprenden porque toman la información toda entera de los lugares donde se almacena. La nueva manera de ver Internet y de entender la gestión de la información es descentralizada, para que no haya concentración del poder económico, político, etcétera, en tan poquitas manos como hoy vemos. Ese es el planteo, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero es una buena conversación, es una buena reflexión para sábado y domingo a la noche, no me digan que no. Analizar esto y pensar, otra tecnología es posible. Yo puedo tener una aplicación bancaria, financiera, puedo editar texto, puedo, por ejemplo, como hacen muchos bancos, puedo tener la información almacenada en un sistema descentralizado porque es mucho más ciberseguro para los ataques de hackers. Ok, existe una alternativa. Claro que existe esa alternativa. Bienvenido a Latinatech. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Gavin Wood en Indonesia. On true cryptocurrency that has value outside of a bank offering redemptions, which is what USDC and USDT is. So something like DAI, right? This is an algorithmic stablecoin. Then we have a different proposition because it cannot be expropriated by a bank. And this is the difference. Now, you might say, well, look, I'm an American citizen. I have rights. I don't think the bank's going to act against me. I'm perfectly comfortable with using USDC. It's just a better bank account. That's fine. That is your opinion. There is nothing wrong with it. It's factually correct. But does it make for a better world? Not really. Yeah, I know very well you're all the time looking the big picture, and for me it was a good surprise to hear you 2 days ago about this. So I have a last question, which is here we are in Bali attending the remarkable Polkadot Blockchain Academy event, where technologists and policymakers from 39 countries are actively learning how to use blockchain. And we are also observing Indonesian government as emerging regional example in digitalization. From a global perspective, but focusing on undeveloped countries, maybe Latin America, for example, what challenge do you currently see in terms of governance and technology? So governments are generally, in my experience anyway, there to retain the status quo. They're there to keep people happy. Because if you got voted in and people are happy, you're probably going to keep getting voted in. If you're in because it's, your family and people are happy,
well, you're probably going to be able to pass leadership down to your children. So the emphasis broadly, I would say, is on keeping people happy, on the status quo, retaining the status quo. Now, there's a lot of money sloshing around in government. Why? Well, because taking money from society and then spending it is inevitably, there are big sums of money. Rounding errors are very big. And when rounding errors are very big, this thing sloshes around. And if people are happy, they don't take too much, they don't pay too much attention to the rounding errors, right? Now, this engenders a particular mindset, unfortunately, which is essentially one that is technophobic, because technology means change. And if it means change, it means taking risk. It means taking risk that people won't be happy. Broadly speaking, those in power don't want to take risks. They took a risk getting elected or whatever. They don't want to take risks once they're in power. They want to, keep the ship sailing straight when they're in power. So we have this slight sort of issue. Now, sometimes those in power rely on technocratic bureaucracies to help them run the country, keep it going. And they might advise them, use this technology, use that technology. But again, typically speaking, established bureaucracies are also not risk takers. They will tend to go to technologists that provided technology 30 years ago. And those technologists will tend to be, pardon the stereotyping here, but they'll tend to be old men that don't really get new technologies and new ways of thinking. It's unfortunate, but it's I've worked in military technology briefly before, and I've been introduced to such people. They're nice, but they're not gonna make a big difference, not to society, not the sort of difference that is gonna really be felt by individuals. I'll give you a simple example. Now, when Google came out with its Google Suite, I don't know, nearly 20 years ago, all right, mail, calendar, I was thinking, look, if this stuff was rolled out as some sort of like national software, you've got the same people who had such a product mindset to roll this out for like, I don't know, tax payments, driving license stuff, passports, right? All of the things that a country does for its citizens or expects its citizens to do for it in some way, voting. Right? It would be a wonderful experience, or at least a lot more wonderful than it is, to be a citizen. Why don't they get these people? Well, because Google was new. They hadn't been delivering technology to the government for 30 years, right? The decision makers who are in their 50s or 60s didn't know the decision makers, at Google, and that there was that disconnect. Probably it's going to be a similar disconnect here, like in the modern world, with these kinds of technologies that we're building, Web3 technologies, right? And decision makers. In some sense, it's my job to try to build those bridges and get them across the line, understanding that while there may be some minor risk, and let's be clear, this technology is well tested in the public, right? There's billions at stake here that no attack has sustained itself against. So I don't see the risk as being that substantial, but inevitably, there is some minor risk, as there is with any new technology. And it is, I suppose, my job to convince them that risk is worth the ultimate benefit to wider society, to their citizens, to their businesses. And this is really the trick. I don't see government and technology to be
incompatible by a long shot. I've seen good technology deployed in government, in reasonably good government. On this point, I would name Singapore. Like I've chatted to at least, I don't know, a few years ago, he was the sort of new technologies or new digital infrastructure minister. And he was well informed, had a good idea for product, and was building using the right tech. So it's not impossible, but it can sometimes be a bit of a job getting people convinced that the technology is worth the cost of using the technology, is worth the benefit. And a big part of this, in my mind, is education. Again, ties into the Polkadot Blockchain Academy, helping decision makers understand why one piece of technology or one way of doing technology is better than another. I hope this interview can help with this purpose. And for me, it's an honor again, I say. And I'm very grateful with you. Thank you so much for your time. Thank you. Lovely to speak. Estábamos compartiendo esta parte final, lo veía aquí un poco en el monitor, un poco en la computadora, repasaba lo que nos dejaba la entrevista con Gavin Wood. Insisto con la relevancia de que hacerle preguntas en términos generales, no necesariamente técnicas vinculadas con los activos financieros criptográficos, que ya suena difícil dicho así y todo, y que alguien esté dispuesto a conversar de esta manera no se había dado y no es habitual en los tecnólogos, les decía, en general. Piensen ustedes en quienes tienen esta capacidad también propia de los tiempos que corren. Antes los, digamos, filósofos iban por un lado y luego estaban los tecnólogos por otro, como están los especialistas o técnicos de cualquier materia. Hoy la tecnología cala tan hondo en la sociedad que alguien puede realmente tener la capacidad de pensar una sociedad diferente, con alternativas que le resultan éticamente superiores, etcétera, etcétera, y luego ir y construir la herramienta necesaria para que esa sociedad exista. La verdad es que Gavin Wood señalaba 2 o 3 puntos que merecen la pena ser mencionados. El primero es, hay una pequeña parte inicial en la cual analiza las stablecoins. Saben ustedes que las cripto, digámoslo así, están divididas en 2 grandes grupos. Las criptomonedas son activos digitales creados sobre blockchain y pueden tener un valor libre que tiene que ver con oferta y demanda del mercado, como cualquier otro activo, como en el mundo financiero lo pasa con las acciones, los bonos, etc. Algunos tendrán más o menos confianza, suben y bajan y ustedes saben más o menos de qué se trata eso. Y luego están las criptomonedas que se las llama estables porque están atadas al valor de una moneda fiat, se llama una moneda tradicional, sobre todo y más que nada el dólar. Entonces existen hoy las stablecoins y desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, pueden buscar USDT, USDC, que son, uno puede comprar la misma cantidad de dólares que de esa clase de criptoactivo y transferirlo o guardarlo o lo que sea. Son bastante más, precisamente dan confiabilidad por estar atadas al valor del dólar. Lo que ocurrió hace muy poco tiempo es que el Congreso norteamericano, el Congreso de Estados Unidos, sancionó la Genius Act, con la cual le brindó un marco regulatorio a las monedas estables para que pudieran ser más utilizadas por el público, que lo que buscan muchas veces es mover dinero de un lugar a otro y con cierta seguridad y menos, lo que ellos llaman menos fricción. Menos fricción quiere decir que si yo tengo una billetera como la que hoy tengo en mi teléfono de cualquier sistema financiero conocido y de cualquier banco, lo mismo puedo tener una billetera de monedas estables, compro con cierta cantidad de dólares que se traduce en exactamente igual cantidad de moneda estable,
envío ese dinero o la utilizo para transaccionar, para comprar lo que sea digital que me acepte esa moneda, y todo eso paga mucho menos comisiones a intermediarios. El famoso middleman del que hablábamos el programa pasado. Él decía, llegó el momento de que con esta tecnología ya no necesitemos al middleman, o sea, el quien está intermediando entre nosotros y el que está del otro lado de la cadena. En este caso, si quiero comprar un producto, no necesitaría un intermediario, piensen ustedes en las plataformas de comercio electrónico, no necesito a él porque solamente mediante blockchain me garantizo que mi dinero le llega a quien me vende un producto o a quien le debo pagar sus servicios o lo que fuere. Bien, entonces hay una primera parte ahí que ya nos deja pensando en estos términos. ¿Realmente podemos confiar en esas criptomonedas estables? Pareciera que sí, o por lo menos el Congreso de Estados Unidos le permitió al Tesoro, esta es la novedad, auditar a las empresas que emiten monedas estables, de modo tal que de verdad haya garantía de que por cada moneda estable que emiten hay $1 que ellos tienen. Es lo mismo que ocurre con un banco central, ¿sí? En cualquier país del mundo. Por cada moneda, por cada billete que hay en el mercado, hay, se supone, un respaldo financiero del activo principal, que habitualmente es el dólar. Pero después hablaba de otro punto importante y que tiene que ver ya con, bueno, qué difícil que es que los gobiernos innoven tecnológicamente. ¿Cuántas veces nosotros pareciera que vivimos en dos mundos diferentes? En nuestra vida privada y en el ámbito del sector de la sociedad civil, nos manejamos con las mejores herramientas tecnológicas, buscamos ser cada vez más eficientes. Entonces, si podemos hacer mejor nuestro website, si podemos mejorar la aplicación, si podemos resolver algo en menos pasos y con más tecnología, tratamos de hacerlo porque estamos siempre buscando mejorar para ganar más dinero, para que nuestro negocio vaya mejor, para etcétera, 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 ¿sí? Buscamos una, digámoslo así, eficiencia. El sector público, explicaba Gavin Wood desde su óptica, es reacio a innovar porque es reacio a correr riesgos. Porque correr riesgos significa poner en duda o digamos, arriesgar el poder. Y entonces, como el gobierno o el político necesita el poder, no es proclive a la innovación. Señalaba al gobierno de Singapur, por supuesto al de Indonesia, donde estábamos conversando, porque han tomado decisiones inteligentes, o por lo menos estratégicamente diferentes, en el sentido de decir, yo tengo que transformar digitalmente un país como Indonesia tan complicado, ¿por qué no utilizar lo mejor que tengo disponible en términos tecnológicos para la gestión de información pública? Por ejemplo, que la gente puede identificarse sin necesidad de que quien identifica a un ser humano, en esa lectura de un QR o de un código de barras, piensen en lo que hacemos nosotros todos los días, ¿sí? Cuando tomamos un avión, piensen en migraciones, piensen en cuando nos identificamos para determinadas cosas de nuestro quehacer cotidiano, obtenga toda la información de nosotros. Esto podría no ser así. Si yo me identifico en un aeropuerto, me identifico en una tienda, me identifico en una clínica, necesitan saber ciertas cosas, no absolutamente todo. Todos sabemos que las bases de datos se compran y se venden, que el marketing necesita un perfil digital de nosotros para ofrecernos productos y servicios que nos gustan o en los que mostramos interés. Bien, todo eso, que es a lo que llamamos economía de plataformas, economía de los datos, cambiaría rotundamente con la mayor adopción de los sistemas que, como Polkadot, Gavin Wood crea. Entonces dice, ¿qué hubiera pasado si el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos hace 20 años, cuando Google lanzó su suite de productos, hubiera incorporado esas herramientas para la gestión pública? Por ejemplo, para el pago de impuestos, por ejemplo, para votar, para obtener una licencia de conducir. Claro, ahí hubiera sido verdaderamente disruptivo. Un gobierno que de pronto apostaba por esas tecnologías. Pero como en ese entonces, hace 20 años, eran emergentes y quienes toman decisiones prefieren, diríamos así, pisar sobre seguro, esperaron 20 años para aplicar ciertos mecanismos de gestión a la gestión de gobierno, digamos así, a la parte del sector público.
esa desconexión, dice, entre gobierno y tecnología pareciera que es la misma que hoy existe con blockchain. Hay algunos pocos gobiernos en el mundo que apuestan a blockchain, que empiezan a utilizar esto. Algunas grandes empresas que en su cadena de suministros, para brindar trazabilidad y poder confirmar fehacientemente que un producto hizo determinado recorrido, montan la información en blockchain, ¿correcto? Pero la mayoría dice, esto todavía no está suficientemente probado, sobre esto tenemos algunas dudas, etc. Lo que creo que Gavin Wood nos está indicando es necesario explorar este camino. Él dice, bueno, hace falta mucha información y mucha educación, sin ningún lugar a dudas que sí. Hay cursos disponibles, ustedes pueden entrar a Web3 Foundation, pueden ver en línea muchísimos cursos que son introductorios a la tecnología blockchain y muchos líderes de empresas que buscan cómo innovar en la gestión de información, etcétera, y también de cubrirse de ciberataques. Él menciona eso. Polkadot no ha tenido ciberataques, es una blockchain muy robusta, con una arquitectura de software diferente a las demás, que la hace muy segura por eso. Muchos tomadores de decisión empezando a pensar, a ver cuál es la alternativa para que yo no sufra un secuestro de datos, cosa que viene ocurriendo últimamente, le pasa a los bancos, también a quienes él piensa mucho como intermediarios que necesitan empezar a gestionar la información de manera diferente. La charla con Gavin Wood fue sin ningún lugar a dudas de mucho provecho. Decíamos, ¿por qué la Genius Act? Bueno, creo que el gobierno de Estados Unidos comprendió que la sociedad civil va utilizando cada vez más las monedas estables para sus transacciones en la medida que lo puede hacer. Hay estados como Wyoming que innovan y tienen su propia moneda estable. Esto también es importante saberlo. Un estado que toma la delantera y dice, en vez de que nuestros vecinos y nuestros ciudadanos de este estado transaccionen con monedas estables genéricas, públicas, que están en el dominio público y se pueden comprar y vender, ¿por qué no creamos nuestra propia moneda estable, lo que nos va a dar cierta autonomía, cierto control sobre ello, cierta tranquilidad, y además estamos respaldando la innovación tecnológica? Interesante el caso de Wyoming, pero dice, bueno, podemos mirar incluso un poco más allá, pensar en otra clase de monedas estables, que son estables por la propia criptografía, y también pensar que blockchain es mucho más que las criptomonedas. La verdad es que ese es el mensaje quizá de esta segunda emisión de Latina Tech. Sepamos que hay una forma completamente diferente de almacenar información, que nos va a permitir un montón de beneficios que seguramente vamos a estar mirando en los próximos años. No falta mucho para que sepamos que muchas veces estamos utilizando maneras híbridas. De pronto abrimos una aplicación en el teléfono y no sabemos que atrás parte de la gestión es sobre blockchain. Sé que en el tiempo cercano no falta mucho para que vayamos adoptando cada vez más este sistema de información y nosotros desde aquí, desde Latina Tech, vamos a estar acompañando estos avances. En el próximo episodio veremos más entrevistas que realicé en Indonesia. Gracias por haber compartido esta media hora con nosotros. Nos vemos la próxima.